Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 9:27. Antes de comenzar el programa, yo quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, colabore y apoye los programas cristianos. En segundo lugar, quiero presentarles el diccionario digital, excavadigital.com, el cual es un punto fundamental para hacer buenas traducciones griegas, para hacer traducciones griegas más apegadas a los manuscritos más antiguos que tenemos. En tercer lugar, ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Eso hará que muchas personas creyentes comencemos a ver la Sagrada Escritura en un contexto más objetivo. Dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6, y ayúdanos en esa tarea. Los objetivos de este programa se esbozan en 3 preguntas que aparecen en el centro de su pantalla. La primera trata de responder la pregunta: ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué dicen los manuscritos más antiguos que tenemos? De donde se toman todas las religiones para hacer sus Biblias. ¿Qué es lo que dicen literalmente? Por eso vamos a hacer un recorrido por el manuscrito más antiguo del siglo IV. Estamos hablando del Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. También tomando en cuenta el aparato crítico que nos expone Nestle y Alan, donde toman en cuenta algunos documentos más antiguos del siglo II, siglo III. Es decir, vamos a tomar en cuenta también esos elementos que los toman en cuenta en el aparato crítico Nestle y Alan. Iremos a ver esos manuscritos y a cerciorarnos objetivamente si realmente estos manuscritos coinciden con lo que nos aporta Nestle y Alan. El segundo objetivo es: ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica. Vamos a interpretar el evangelio, la perícopa que hoy tenemos, que es Mateo 9:27. Vamos a interpretarlo con ayuda del método teológico histórico-gramatical. Haremos un gran énfasis a la parte gramatical, sobre todo a las palabras griegas. Es decir, analizaremos morfológicamente cada palabra sin dejar de lado la parte sintáctica. También veremos someramente comentarios sobre el versículo concreto de la Reina Valera 1995, la Biblia de Estudio, la Biblia Jerusalén 1976. También estaremos viendo el aporte de Robertson y otros aportes importantes. Roberto Hanna, por ejemplo, con todo su estudio realizado en uno de sus escritos. El tercer objetivo: ¿qué me dice el texto bíblico? La parte teológica. Nosotros analizamos el Evangelio desde una perspectiva teológica. No tomamos en cuenta todo el aporte científico. Por supuesto, es fundamental. La parte teológica no va a contradecir eso, pero tomamos en cuenta la parte científica, tomamos en cuenta la parte filosófica, lo que nos han dicho algunos eruditos que desde una perspectiva filosófica ven el texto bíblico, pero va a privar el elemento teológico, la fe. No puede haber un estudio real y verdadero y objetivo si nosotros quitamos la fe.
La fe en Jesucristo, la fe en nuestro Señor. Por eso la interpretación o la hermenéutica que va a privar en el texto es la parte teológica, la teología del Evangelio, una teología que nos lleva a la fe, al amor, a la esperanza. Tenemos algunos videos grabados, tenemos bastantes videos y esos videos los hemos clasificado en algunas páginas gratuitas que tenemos. Yo los insto para que ustedes escriban mi nombre, es Jim Calderón Valverde en Google y ahí aparecen algunas páginas gratuitas que ustedes pueden consultar y que son importantes para entender mejor el texto bíblico o cursos de griego. El texto que vamos a analizar hoy es Jesús cura a 2 ciegos. Dice el texto literalmente, y pasando de ahí el Jesús, siguieron a él 2 hombres ciegos, gritando y diciendo, misericordia a nosotros, hijo de David. Ese es el texto que vamos a analizar hoy. La Reina Valera traduce así. Cuando salió Jesús, lo siguieron 2 ciegos, diciéndole a gritos, ten misericordia de nosotros, hijo de David. La Biblia Jerusalén 1976 traduce, cuando Jesús se iba de allí al pasar, le siguieron 2 ciegos gritando, ten piedad de nosotros, hijo de David. Ese es el texto, 2 ciegos que le gritan a Jesús, misericordia a nosotros, hijo de David. Hijo de David no es que Jesús es hijo de David, sino que es descendiente de David, ¿verdad? La palabra hijo, aquí la vemos tal vez un ejemplo muy interesante de que las palabras en el Nuevo Testamento, igual que en nuestra vida actual popular, pues las palabras se utilizan en diferentes contextos. Por ejemplo, Jesús es hijo de María, ¿ve? Y Jesús es hijo de María, lleva su sangre, fue la que lo parió. Pero es hijo de David en el sentido de que es descendiente. Tenemos una palabra, la palabra hijo, la palabra ios, que es una palabra que va a significar hijo directo, hijo, lo que nosotros entendemos como hijo, como descendiente. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a entender cuál es el sentido verdadero del término? Pues el contexto. Aquí sabemos que si es hijo de David, el papá de Jesús se llamaba José, no se llamaba David, pero David está en la línea, digámoslo así, de ascendencia o descendencia de David, ¿verdad? David es ascendiente de Jesús, Jesús es descendiente de David. Ese es el texto que vamos a analizar. Vámonos inmediatamente al interlineal y vamos a activar la pluma para ir entendiendo este texto. Dice primero el interlineal que y, ¿verdad? Que aquí tenemos que es una conjunción, la conjunción que, la conjunción y, ¿verdad? Se va a traducir y, paragonti, pasando, es un participio, ¿verdad? De parago, un presente pasando. ¿Quién está pasando? ¿Por qué el autor escoge un masculino singular dativo? Ahorita lo veremos más adelante, porque el que realiza la acción verbal de este participio presente activo, porque funciona como verbo y como adjetivo, el que realiza la acción verbal es Jesús. ¿Quién es el que está pasando? Jesús. Entonces Jesús está en masculino singular dativo, por lo tanto esto es como una especie de adjetivo de Jesús. Y pasando el Jesús de allí, equiten, ¿verdad? Equiten, de ahí, el Jesús que viene a ser el que realiza la acción verbal de este participio, paragonti, está igual en la misma situación gramatical, paragonti, y colutizan, siguieron, ¿verdad? Siguieron. Ahora,
Recordemos que aquí podríamos leerlo, ¿verdad? Icolusisan, ¿verdad? Icolusisan por la cita, ¿verdad? La tita, que se lee como Z. Siguieron a él o para él, ¿verdad? Ese siguieron es un verbo, ¿verdad? Que viene de acoluteo, y a él, pronombre personal, para él de aftos. Por eso lo traducimos así en la primera parte, pero viene una segunda parte. ¿Quiénes siguen a Jesús? Dice, dio, es decir, dos, dio, la Y se lee y dio, dos qué, porque ese dos es un adjetivo que dos algo, dos hombres. Entonces nosotros escribimos hombres, que viene omitido, ¿verdad? En forma tácita, dos hombres, ahí, dos hombres, tiflí, ciegos. Ahí dice dos ciegos. Nosotros le agregamos quiénes son ciegos, porque tiflí es otro adjetivo. Los adjetivos, digamos, son características, determinan, caracterizan un sustantivo. ¿Cuál sustantivo? Un sustantivo que no viene en el texto, que es hombres. Dos hombres ciegos, ¿verdad? Dos hombres ciegos. Nosotros en nuestro lenguaje decimos dos ciegos y vi dos ciegos. Pero dos ciegos que eran hombres, eran mujeres, eran niños, que el texto griego nos dice que eran hombres porque está en masculino, ¿verdad? Los dos, dio y tifli están en masculino, dos está en plural, ¿verdad? Y los dos están en nominativo, ¿verdad? Entonces el sustantivo tiene que ser masculino, plural, nominativo al que están haciendo referencia. Y luego dice kratzontes gritando, es un participio, gritando. ¿Quiénes vienen gritando? Los dos hombres ciegos. Como dos hombres ciegos, dos hombres, están en masculino plural nominativo, kratzontes se escribe en masculino plural nominativo. El que realiza la acción verbal son los dos hombres ciegos, que aparece la conjunción y, que es que, ¿verdad? Conjunción coordinada copulativa y diciendo, es decir, ahí no hay inferencia de ningún tipo, sino que es una unión de dos oraciones y legontes y diciendo. Legontes es un participio, pero ¿quién realiza la acción verbal? Los dos hombres ciegos que van diciendo, como hombres ciegos, y gritando, diciendo, está en masculino plural nominativo. Este participio se escribe en masculino plural nominativo, como si fuera un adjetivo de los sustantivos dos hombres ciegos o hombres. Pasamos y dice, diciendo, ¿qué decían esos dos hombres? Eleison, misericordia, verbo, ¿verdad? Misericordia, esto es como verbo, no como sustantivo. Yo misericordié, ¿verdad? Tú misericordiaste, es el verbo misericordiar. Entonces es importante tomarlo en cuenta porque no es un sustantivo, no es el sustantivo misericordia, sino aquí lo tomamos del verbo misericordiar. Yo misericordio, tú misericordia, es decir, tener misericordia de otro. Para hacerlo más exacto a lo que estaba expresando en ese momento los ciegos, estaban pidiendo misericordia. Compadécete. El ten misericordia, tener misericordia, es muy exacto, muy exacto. Ten misericordia, nada más que para no usar dos palabras, pues yo usé misericordia y que hagamos un esfuerzo para pensar en qué es misericordiar. En este caso, como está en imperativo, es una orden, misericordia tú a nosotros, ¿verdad? Y más, misericordia tú a nosotros. Es decir, ten misericordia con nosotros o ten misericordia a nosotros. Y luego sigue
es un pronombre personal. Ios, hijo de David, que nosotros habíamos dicho hace un momento, hijo de David, ¿verdad? En un sentido de descendencia. Bien, la Reina Valera habla de ese hijo de David que aparece ahí, ¿verdad? David, David, hijo de David. Dice título aplicado por los judíos al Mesías, quien había de ser descendiente del rey David. Véase Mateo 1.1 la nota. También confere el relato similar en Mateo 20, 29, 34. La Biblia de Jerusalén sobre esto habla del título mesiánico. Segunda de Samuel 7.1, ver Lucas 1.32, Hechos 2.30, Romanos 1.3, comúnmente aceptado en el judaísmo. Marcos 12.35 y Juan 7.42, cuya aplicación a Jesús subraya especialmente Mateo 1.1, 12.33, 15.22, 20.30, 21.9.15. Sin embargo, Jesús lo acepta con reservas, porque implica una nueva concepción demasiado humana del Mesías. Mateo 22, 41, 46. Y luego nos dice ver Marcos 1.34, prefiere el misterioso título de Hijo del Hombre, ver 8.20. El por qué se invoca como Hijo de David para impedir la curación, para pedir la curación si David no se distinguía por curar, Hijo de David. Puede explicarse porque los judíos del tiempo del Evangelio sí veían como tal a Salomón, hijo de David, y sucesor suyo, según el Testamento de Salomón, libro apócrifo. Robertson nos dice, pasando Jesús de allí, va a comentar eso, pasando Jesús de allí, digamos, pasando Jesús de allí, que paragonti equiten, aquí está, paragonti equiten toisus, ¿verdad? Caso asociativo instrumental con icolutizan, ¿verdad? Icolutizan era la oportunidad suprema de estos dos ciegos. Nótese los dos endemoniados en Mateo 8:28, los dos ciegos en Mateo 20:30. Ver la misma palabra, paragon, empleada de Jesús en Mateo 9:9. Roberto Hanna no dice nada. Y vámonos al códice sinaítico del siglo IV, que encontramos que aquí, ¿verdad? Paragonti, aquí está. Equiten, aquí está la epsilon pequeñita que no se ve. Equiten, to y su, aquí está to, aquí está isu, y aquí está la rayita que abrevia isu, la primera letra, la iota y la y al final, como está aquí, ¿verdad? Luego viene icolutizan, icolu, aquí está la omicron y aquí está la y, icolutizan, afto, aquí está afto, aparece aquí. Ahí aparece en el siglo IV. Dio, tifli, aquí está, tifli, kratzontes, aquí hay una diferencia, porque aquí no aparece kratzontes, tes, aparece crack de gamma, la y, vamos a ver, aparece así, la gamma y la A, la alfa y la sonte, ¿verdad? Esta. Y luego viene esta y viene la ni.
y viene tes, Gatson, y tes al otro lado. Entonces viene Kraugatson. Esta es podríamos decir, una variante que viene en el texto, ¿verdad? Donde ellos, que es gritando, ¿verdad? Krau. Bueno, luego aparece que, qué interesante, ¿verdad? Como uno nota cosas, que Legontes, acá aparece con la sigma al final, Eleison, luego aparece y más con la sigma aquí pequeñita, que ni se ve, Yos David. Y aquí aparece ese Yos con diéresis. Yos, ¿verdad? Aquí está David, que está también abreviado. Y aquí está Ios, ¿verdad? Ios que aparece un poquito enredado. Hijo de David, ¿verdad? Aparece un poquito enredado y con diéresis. Vamos a ver cómo aparece en el Códice Vaticano que Paragonti, Parago, aquí va la ni y ti, Paragonti, Equiten, to y su, abreviado, y colutizan, tizan, afto, y afto no aparece, por eso aparece entre corchetas, porque sí aparece en el Códice Sinaítico, pero no aparece en el Vaticano. Entonces se omite. Dio, tifli, gratzontes, este sí aparece, que legontes, eleison y más, Ios, ahí aparece, Ios David. Ahí está. Vamos a ver aquí. Uy. Sí, bueno, digámoslo así. Aquí, digámoslo, aquí lo que está omitiendo en este Yos que vimos hace un momentito es, suponiendo que esto sea la sigma, Yos, aquí estaría omitiendo la Omicron, ¿verdad? Pero esos son errorcillos que a veces pasan. Vamos al análisis gramatical. Comienza la oración con que. Lo buscamos en el diccionario. Recuerde que toda palabra se busca en el diccionario. Por ejemplo, que buscamos en el diccionario. Lo hacemos grande para que usted pueda apreciarlo. Lo encuentro aquí en la primera. Y esto mismo le tomo un pantallazo, me lo traigo para acá. Y aquí tengo que en primer lugar, esta es la palabra que yo busco, que es una conjunción, puede ser un adverbio, y si es conjunción puede ser copulativa o puede ser inferencial. En este momento yo creo que es copulativa. Viene de que, ¿verdad? Es invariable. Significa y, ¿verdad? Y, nada más, así es sencillo. Paragonti igual lo buscamos en el diccionario. El diccionario nos dice que es vemos la situación gramatical. Paragonti. Vemos la situación gramatical. Paragonti es un participio en primer lugar. Ahí está. En segundo lugar,
puede ser presente activo masculino singular dativo o presente activo neutro singular dativo. Yo escogí que era masculino singular dativo, ¿verdad? Pasando. ¿Por qué masculino singular dativo? Porque yo no escogí neutro singular dativo. Bueno, porque el sujeto de esta acción verbal del presente es masculino, ¿verdad? Es masculino. ¿Qué significa que es masculino? Significa que el que realiza la acción de pasar es Jesús. Y Jesús es masculino, ¿lo ve? Entonces por eso es masculino singular dativo. No es neutro singular dativo, sino es masculino singular dativo porque ese es el que realiza la acción verbal. Y pasando, ahora aquí lo vemos, dice que viene de parago, que es pasar, ¿verdad? Busco parago en el presente activo, en la parte verbal, presente activo. Ella se va a traducir, este participio se traduce pasando y está en el masculino singular dativo. Paragonti. ¿Por qué no es neutro? Porque el que realiza la acción verbal es Jesús. El que va pasando es Jesús, que es masculino, entonces viene a ser masculino. Masculino, singular dativo, pasando, ahí está. Equiten, entonces equiten lo buscamos en el diccionario igual. En el diccionario me dice que es un adverbio que significa de ahí, de ahí. Obviamente es invariable, viene equiten, es lo mismo, equiten. Entonces viene, es un adverbio, equiten, es un adverbio y que significa de ahí. Y pasando de ahí, pasamos la página, to y su. Entonces buscamos Isú en el diccionario, que ya todos sabemos. El artículo sabemos que es el artículo de Jesús. Y este artículo me dice que me está diciendo que es un dativo fácilmente, ¿no? Porque eso es un artículo dativo. Y hay un sustantivo Jesús, ¿verdad? Jesús con su respectivo artículo. Y tenemos ahí la situación gramatical, la vemos acá, la de Jesús. Dice que es un sustantivo, obviamente, ¿verdad? Con su respectivo artículo. Luego me dice que hay un masculino singular genitivo. Bueno, veamos aquí, veamos el paradigma Jesús. Aquí está. Y el paradigma me dice que Jesús, así como está aquí, Jesús, se escribe aquí, se escribe en el genitivo, se escribe en el dativo y se escribe en el vocativo. Pero el agiógrafo, cuando ve este enredo, el agiógrafo dice, siguieron, porque puede ser siguieron de él. Entonces él de una vez incluye ¿qué? El artículo, para no perdernos. Y de una vez nos está diciendo que es to y su, es decir, es el dativo, que se le agrega a para, ¿verdad? De ahí el Jesús, pasando de ahí el Jesús, ¿verdad? El Jesús, pasamos la diapositiva y colutizan, lo buscamos en el diccionario igual, y colutizan, la situación gramatical, ¿cuál es? Es un verbo, aquí está, es un verbo que es auristo, indicativo, activo, tercera plural, que viene de aculuteo. Entonces buscamos aculuteo en el auristo, aquí está el auristo, indicativo, este es el verde, activo, es decir, el sujeto tiene una función activa y tercera plural, y colutizan, ¿lo ven ahí? Lo conjugamos en auristo, que es seguir. Yo seguí, tú seguiste, él siguió, nosotros seguimos, vosotros seguiste, ellos siguieron.
siguieron, viene aftó, que solo aparece en el Sinaítico, pero no en el Vaticano. Igual lo buscamos en el diccionario. Nos dice que es un pronombre personal que puede ser masculino singular dativo o neutro singular dativo, que es pronombre personal. Yo escojo masculino singular dativo. ¿Por qué yo escogí? Viene de aftos. Aquí está el paradigma de aftos. Todo el paradigma. Y aftó está en el dativo o está en el neutro. Perdón, está en el masculino o en el neutro. Masculino dativo o neutro dativo. ¿Y por qué yo escogí masculino? Siguieron a él. ¿Quién es él? Es Jesús. ¿Y Jesús qué es? Masculino. Correcto. Por eso es masculino singular dativo. Luego sigue dio. Entonces lo busco en el diccionario. Me doy cuenta que dio es un adjetivo. Es un adjetivo, dio. Entonces pongo que dio es un adjetivo, pero que es un adjetivo que tiene un montón de parecidos. Puede ser masculino, puede ser neutro, puede ser femenino, puede ser masculino, puede ser neutro, puede ser plural. Bueno, es plural, todos los números son plurales de 2 en adelante. Pero usted lo puede ver aquí, ¿verdad? Puede ser masculino plural nominativo, puede ser masculino plural acusativo, puede ser femenino plural nominativo, femenino plural acusativo, neutro plural acusativo y nominativo. ¿Cuál de esos es? ¿Y por qué yo cogí masculino plural nominativo? Yo escogí este. ¿Por qué escogí eso? 2 hombres ciegos. Primero, escogí esto como masculino porque está hablando de 2 ciegos, ¿verdad? Bueno, de hecho la terminación I de tifli es de masculino, ¿verdad? Pero también 2 hombres ciegos gritando, el kratzontes, y el dio, kratzontes me va a definir mejor que es masculino, ahorita lo vamos a ver. Tifli me está diciendo que es masculino, entonces yo sé que son masculinos, que no es ni femenino ni neutro. ¿Ve? La misma palabra me está diciendo que es un masculino, por lo tanto, solo queda decir si es nominativo o si es acusativo. Yo escogí nominativo porque son 2 hombres ciegos gritando. ¿Quién realiza la acción de gritar? 2 hombres ciegos. Es sujeto de oración, entonces es nominativo. ¿Ve? Por eso escogí nominativo. Igual que ese dio va a ser nominativo, no este. Viene kratzontes, no, viene hombres, que viene omitido, ¿verdad? Viene hombres, que viene omitido, que es este. Y pero usted dice, ya, y usted puso hombres, pero pudo haber sido otros, dos mujeres, o algo así. Bueno, sí, correcto. ¿Por qué escogí hombres? ¿Por qué sé que viene hombres, 2 hombres? Por el participio que va a venir, ¿verdad? Yo sé que 2 es o masculino, o femenino, o neutro, etc. Pero la misma palabra que sigue me va a decir que es masculino, ¿verdad? Entonces, en este caso, escojo un masculino plural nominativo, es decir, estoy escogiendo este. ¿Y por qué escojo esto? Bueno, veamos por qué escogí un masculino plural nominativo. Porque el segundo que aparece ahí, tifli, lo busco en el diccionario, y tifli es un adjetivo masculino plural nominativo. Viene de tiflos, y así lo pongo aquí, tifli es un adjetivo masculino plural. Quiere decir que el sustantivo tiene que ser masculino plural nominativo y que el otro adjetivo es masculino plural nominativo, porque el sustantivo y el adjetivo concuerdan en género, número y caso. ¿Ven? La misma gramática me va diciendo cuál es el sustantivo que tiene que ir ahí. Viene de tiflos y aquí está tiflos, el paradigma.
¿Dónde encuentro ese tiflí? Aquí. Si usted revisa, ¿dónde más está? Solamente es ahí. Entonces el escritor, el agiógrafo, no se molesta, consciente o inconscientemente, porque así es el idioma en nuestras vidas, no se molesta en escribir la palabra hombres, porque es obvio que son dos hombres, ¿verdad? Entonces son dos hombres ciegos, ¿verdad? No dice ciegas, sino ciegos. No dice, tiflié, no lo dice. Dice tiflí, que es ciego. Bien, Kratzontes es otro que me va a decir, Kratzontes, ¿verdad? Que viene a funcionar como verbo y como también como adjetivo, como atributo. Dice que Kratzontes es un participio, lo primero, un participio. Kratzontes es un participio y viene masculino plural nominativo. No hay duda que es masculino plural nominativo. ¿Por qué? Bueno, veamos que viene de kratzo. Aquí está kratzo, que es un presente activo y que se va a traducir gritando. ¿Por qué es masculino plural nominativo? Bueno, porque solo está aquí. ¿Lo ve? Kratzontes está solo ahí, no está en ningún otro lado. Entonces no hay duda de que es masculino plural nominativo. Vienen dos evidencias gramaticales muy claras de que el sustantivo tiene que ser y el adjetivo primero tiene que ser masculino plural nominativo. Gritando. Entonces aquí están gritando. Pero ese gritando son hombres. Que, aparece otra vez que es una conjunción, buscamos en el diccionario como buscamos al principio, es una conjunción que significa y, ¿verdad? Y en este caso y está uniendo sencillamente que están gritando y diciendo. Entonces está uniendo dos oraciones, es conjunción coordinada copulativa, ¿verdad? Y pasamos acá, vemos legontes, lo buscamos en el diccionario, me dice que legontes es un participio, presente activo masculino plural nominativo. Es decir, y que viene del ego. Buscamos el paradigma del ego como presente activo, que se va a traducir diciendo en el masculino plural nominativo. Aquí está. Legontes no aparece en otra parte, ¿verdad? Legontes es un masculino plural nominativo. Diciendo, ¿quién está diciendo? ¿Quién es el que está diciendo? El que está diciendo es Jesús, ¿verdad? Los hombres. Por eso los hombres están en masculino plural nominativo. Entonces están diciendo, los hombres son los que le están diciendo a Jesús. ¿Ve? Gritando son los hombres, ¿verdad? Y que están gritando y diciendo. Los dos hombres ciegos. Diciendo entonces, y vamos a ver qué dicen. Eleison. Eleison, aquí, como les expliqué al principio, eleison va a funcionar como verbo. ¿Verdad? Bueno, es un verbo, eleison. Yo lo voy a traducir como misericordiar. El verbo es misericordiar. Y aquí es misericordia, pero como un imperativo. Auristo imperativo activo, segunda singular. Es decir, es este que está aquí, que es auristo imperativo, que es este celestito, voz activa, realiza la acción verbal, segunda singular, porque no tiene primera singular, el imperativo, que es misericordia tú, es una orden, misericordia. Entonces ellos dicen misericordia,
digamos, están en modo imperativo hablar. Luego dice misericordia y más, lo buscamos en el diccionario, y más nos dice que es un pronombre personal, que es plural acusativo y bueno, que viene de go. Aquí está el paradigma de go y aquí es plural acusativo, pero resulta que en los tres es plural acusativo, ¿verdad? No es ese, es y más, perdón, aquí es este, y más, y más, y más. Por eso se pone plural acusativo. Pero se puede determinar si es masculino, femenino, neutro. En este caso sí, claro. Misericordia a nosotros, ¿verdad? Y más, ¿quiénes son nosotros? Son los dos ciegos que son sustantivos masculinos. Por lo tanto, esto es masculino, plural acusativo. ¿Ve? Es este. Masculino, plural acusativo. Pasamos la diapositiva. Ios, lo buscamos en el diccionario. Dice que es un sustantivo. Puede ser masculino, singular nominativo o masculino singular vocativo. Entonces tenemos que ios es un sustantivo que puede ser masculino. Yo lo puse masculino singular nominativo. ¿Por qué? Nominativo, pero puede ser vocativo. Hijo de David. Si usted lo pone como en forma vocativa, eso tiene que ser hijo de David. Misericordia a nosotros. Y ahí podría ser vocativo. Estamos a un pellizquito de hacerlo vocativo, pero yo lo voy a tomar como que él no dijo hijo de David, sino hijo de David, digamos, como una expresión normal. Entonces lo tomo, pero no me voy a pelear por eso. Puede ser, puede ser que el autor sagrado quiso presentarlo como nominativo, pero también puede ser que lo haya presentado como vocativo. ¿Ves? Como está aquí en el paradigma de Dios, cualquiera de los dos, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Y luego sigue David, lo buscamos en el diccionario, y David, me dice el diccionario que es un sustantivo. Bueno, David es un sustantivo que puede ser masculino singular nominativo, masculino singular genitivo, masculino singular acusativo. Puede ser cualquiera de estos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Pero en este caso, David, bueno, no se escribe aquí el dativo porque no aparece en el Nuevo Testamento. Pero David puede ser cualquiera de los cuatro. ¿Por qué yo escogí genitivo? Porque es el que calza más. De David. Hijo de David. Si usted toma los otros, por ejemplo, si usted toma hijo para David, hijo al David, no va la idea, ni siquiera la idea. Sin embargo, hijo de David, esa es la expresión que se utilizaba comúnmente, es decir, hijo de David, estamos hablando de esto. Para el autor sagrado no hay mucho problema con Dios David, ¿verdad? Porque era obvio que le estaba diciendo hijo de David, que era una expresión normal y muy usada. Bien, mis queridos hermanos, de esta manera quedamos con la justificación de Mateo 9:27. Que el Señor me lo bendiga ricamente y los espero en el 9:28.